crear la base de datos. Como ya tenemos nuestro análisis, ya no tenemos que andar inventando nada, sino que prácticamente pasar lo que dice el Excel, pasarlo a MySQL Workbench. Entonces comenzamos acá y decimos que vamos a crear create database if not exist, una base de datos que se llame DB empleados. Por ejemplo, tenemos la base de datos DB empleados. Vamos a ver, me dice que ya existe, creo que lo ejecuté 2 veces. Vamos a ver, DB empleado, sí, aquí está ya, aquí está ya. Vamos a activarla para comenzar a trabajar sobre ella. Use DB empleados, ahí está, ahí está, ya estamos activos en esa base de datos, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar a crear cada una de las tablas, que vamos a comenzar diciendo que vamos a crear la tabla empleados. Entonces ponemos acá create table y sería TB empleados, TB de tabla, recuérdense, le pongo TB para identificar que es tabla, y después la tabla que digan cuál sería el objetivo, en este caso sería empleados. Vamos a aprovechar acá y vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Vamos a crear de una vez acá en esta parte el diccionario de datos, ¿verdad? Que es el tema que es un tema que se va a ver en el siguiente video, pero lo vamos a abarcar de una vez acá. Entonces nosotros tenemos create table de TB empleados y entre medio de los paréntesis ponemos todos los campos. En este caso sería ID empleado, como va a ser la llave primaria porque está de color verde, vamos a ponerle que va a ser un dato de tipo entero, not null, primary key, porque va a ser la llave primaria, y para que se vaya auto incrementando el solo le vamos a poner auto-increment, ponemos coma y ponemos el otro campo. Luego ponemos nombres, este sería varchar, ¿verdad? Varchar, y vamos a ponerle que un nombre como máximo, yo pienso que puede tener 30 letras, digamos, un nombre, y ese no puede ser nulo, por ejemplo, not null, ¿verdad? El apellido igual, varchar de 30, not null. Luego dice dirección, las direcciones si son largas le vamos a ponerle 150, not null. Tipo documento, este si lo vamos a dejar como entero, digamos de 2, ya van a ver ustedes por qué. En este caso tipo documento vamos a ponerle not null y vamos a ponerle un comentario acá y vamos a ponerle que este va a ser llave foránea, y aquí vamos a ponerle comentarios también. Comment, aquí sería nombre del empleado, aunque parezca muy lógico, pero esto es necesario ponerlo, fíjense. Apellidos del empleado, comment, aquí sería dirección, digamos dirección del empleado, llave foránea, tipo de documento, aquí sería llave foránea, por ejemplo. Vamos a poner acá el siguiente, vamos a poner coma acá, el siguiente documento sería documento, aquí vamos a ponerle varchar, y vamos a ponerle de 15, por ejemplo, de 15, not null, por ejemplo, acá comment, y aquí sería número de documento del empleado. Ponemos el siguiente, voy a hacerlo un poco más pequeño, en el siguiente documento, luego dice need varchar, y aquí sería, por ejemplo, pongámosle, bueno, en este caso tiene 4 y 6, 10, 13, 14, más los guiones 15, 16, 17, entonces pongámosle 17.
pero este sí puede ir nulo, precisamente porque imaginémonos de que es una persona extranjera, no va a tener NID. Entonces no por tener NID no significa que no puede trabajar. Por el momento ese campo podría ir nulo, digamos, solo para registrarlo. Posteriormente se puede hacer una actualización de datos. Entonces por el momento puede ir nulo, ¿verdad? Si este campo permite datos nulos, o sea, datos vacíos. Estado civil. Aquí sería ID estado, vamos a ponerle ID estado civil. ID estado civil va a ser, por ejemplo, int 1, por ejemplo, int 1, y municipio, que sería, le vamos a poner ID municipio, que igual le vamos a poner int 3. Int 3. Va, ahí está. En este caso sería, vamos a ponerle acá el comentario y vamos a ponerle comment, vamos a ponerle número de identificación tributaria, tributario, y lo vamos a poner que permite nulos. Por ejemplo, comment, aquí sería el estado civil, sería estado civil del empleado. Luego le ponemos comment, podemos ponerle municipio del empleado, ¿verdad? El ID municipio del empleado. Vale, ya tenemos nuestra primer tabla creada, ya tenemos esa parte de ahí. Entonces yo puedo ejecutar esta tabla, la selecciono y ejecuto. Ahí está, que la tabla ha sido creada correctamente. Vamos con la siguiente tabla. La siguiente tabla sería, por ejemplo, tipo documento. Ahora, ahorita estamos creando tablas, no estamos creando relaciones todavía, no estamos creando llaves foráneas. Las claves primarias sí ya las estamos creando. De hecho, aquí está una, ¿verdad? Pero las llaves foráneas todavía no las estamos creando. Entonces, vamos a crear la tabla tipo documento. Create table, tv, tipo documento, por ejemplo. Tipo documento, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, ID tipo doc, y vamos a ponerle que va a ser un int. Algo bien importante es de que la clave primaria de la tabla padre debe de ser igual al campo foráneo de la tabla hija. En todo caso sería de que recordemos de que para el empleado nosotros tenemos una variable, un campo que se llama tipo documento, y es de una longitud de int 2. Entonces aquí también tiene que ser de int 2. Si aquí dijera int 3 y voy a relacionar este campo con este, no voy a poder, porque las longitudes de cada campo son diferentes. Entonces aquí, para que yo pueda relacionar el tipo documento con el ID tipo documento de la tabla tipo documento, aquí deben de ambos tener la misma longitud, ¿verdad? No es la longitud de las llaves primarias, porque si usted se fija, aquí en este caso solo dice int, ¿verdad? Pero en este caso sí le voy a poner que sea 2. O sea, esta es la llave primaria, esta es la llave hija. Entonces la llave hija y la llave primaria deben de tener la misma longitud de datos. Entonces aquí le voy a poner int 2 not null primary key, y aquí sería auto increment, ¿verdad? Auto increment. Luego le ponemos tipo documento, que en este caso vamos a ponerle acá, digamos, bar chart, porque van a ser letras, digamos, donde va a almacenar si es DUI, cédula o cosas así. Vamos a ponerle un valor de 15, ¿verdad? Y aquí sería not null. Ahí está. Entonces ya tenemos la siguiente tabla, la seleccionamos y la ejecutamos. Ahí está. Ahora creamos la siguiente tabla, que va a ser, digamos, estado civil. Entonces hacemos exactamente lo mismo, create table, tv, estado civil. Y ahora acá le vamos a poner ID estado civil int. Fijémonos de que aquí dice que la llave foránea dice 1. Entonces la llave primaria aquí va a tener que decir 1 también. Not null primary key auto
incremento, ¿verdad? Auto incremento. Ahora, cuando nosotros ya tengamos esto, vamos a poner estado civil, varchar, por ejemplo, de 15, igual. Ahí está. Not null. Ahí está. Seleccionamos y ejecutamos. Ahí va perfecto. Miren, ahí se van creando las tablas. Vamos con la siguiente. Departamento. Create table. TV departamento. Y aquí voy a poner ID departamento. Y ahora en el ID departamento, mi pregunta es: ¿cuántos departamentos puede tener como máximo un país? Enfoquémonos de que no nos enfoquemos solamente en El Salvador. ¿Cuántos departamentos puede tener como máximo un país? Digamos que un país pueda tener 100, digamos 100 departamentos, digamos. Entonces el número 100 está compuesto por 3 dígitos, entonces por eso le ponemos int 3, ¿verdad? Int 3, porque el número máximo que yo puedo alcanzar con 3 dígitos es 999. Entonces dudo que en el mundo exista un país con 999 departamentos, ¿verdad? Ahora aquí sería not null, primary key, auto increment. Ahora el nombre del departamento, que aquí sería, por ejemplo, varchar, digamos 25, pongámosle varchar 25, ¿verdad? A este vamos a seleccionarlo, lo ejecutamos. Ahí está. Ahora creamos la tabla municipio. Create table TV municipio, y en la tabla municipio yo voy a decir ID municipio int cuántos municipios pueden haber en un departamento, no en el país, en un departamento, ¿verdad? O sí, enfoquémoslo al país. ¿Cuántos municipios puede tener lo que es un país? En el caso de El Salvador, nosotros en nuestro país tenemos 262 municipios. Pero ¿cuántos municipios en sí puede tener un país? Digamos que un país pueda tener, digamos, que puede tener un país, digamos, 10.000 municipios. Podría ser. Entonces 10.000 está compuesto por 5 caracteres. Entonces aquí vamos a ponerle int 5, ¿verdad? Int 5. Entonces acá, int 5, ponemos not null, primary key, auto increment, y luego posteriormente decimos municipio, varchar. Un municipio puede tener, por ejemplo, que unas 30 letras, por ejemplo, ¿verdad? Este no puede ser nulo, y aparte de eso el municipio pertenece a un departamento, eso no lo olvidemos. Entonces tenemos que crear el ID, tenemos que crear en todo caso el campo para que se relacione el campo departamento que está en la tabla municipio con la llave primaria de la tabla departamento. Entonces en este caso nosotros vamos a decir acá, perdón que ahí va la señora del pan, pero ajá, bueno, el punto es de que aquí vamos y decimos ID departamento, int. Ahora recordemos algo, este es la llave foránea, ¿verdad? Es la llave foránea porque estamos en la tabla municipio. Veamos, estamos aquí, ve, esta es la llave foránea. Entonces la llave foránea debe de ser del mismo tipo que la clave primaria. Entonces ambos tienen que tener el mismo tipo de datos y la misma longitud. Entonces si nosotros nos vamos a la tabla departamento, vemos que la longitud de la tabla departamento es 3. Entonces aquí ponemos int 3 y aquí le ponemos not null, ¿verdad? Y ya tenemos esta parte. Ahí está, ya creamos la tabla municipio.
todavía no hemos relacionado, solamente estamos creando campos, todavía no hemos relacionado, pero vamos tomando estos detalles en cuenta, porque si yo no los tomo ahorita en cuenta, posteriormente no voy a poder relacionar. Vale, ahora vamos con la tabla contactos. TV, digamos, create table TV contactos. En esta parte lo que yo voy a hacer es comenzar a definir el número. Por ejemplo, voy a poner ID contacto. Voy a comenzar a definir el número de contactos que pueden haber. Por ejemplo, yo lo voy a dejar como contacto int, solamente así. Por defecto, cuando solamente se le pone int y después digamos not null, primary key, digamos auto increment, cuando uno solamente le pone int, el valor por defecto que va a tomar este campo, el rango va a ser 11. O sea, es como que dijera esto 11, ¿verdad? Pero eso es por defecto, entonces lo vamos a dejar solamente como int. Ahora vamos a decir contacto, que va a ser, digamos, varchar, y le ponemos, por ejemplo, que va a ser de un número de teléfono, puede tener 8 dígitos más el guión 9, pongámosle 9, ¿verdad? Y va a ser not null también, not null. Y luego también tenemos de que en la tabla contactos está el ID del empleado, o sea, tenemos una llave foránea. Entonces debo de crear un campo que sea ID empleado. Entonces aquí pongo ID empleado y aquí sería int, y voy a ponerle la longitud de la llave primaria que tiene el ID del empleado en la tabla empleado. ¿Cuál es la longitud que tiene? Vamos a la tabla empleado. La longitud es int, entonces también solamente lo voy a dejar como int, ¿verdad? Así sería nada más, int not null, ¿verdad? Ya tenemos entonces el campo y ya ahí tenemos ya la base o la tabla creada. Nos falta nada más la tabla usuarios y la tabla tipo usuario, ¿verdad? Eso es lo que nos falta ahorita. Vale, en este caso solamente veamos de que en la tabla usuario existen dos llaves foráneas. Existe la llave foránea de tipo usuario, o sea, la que viene de aquí, y la llave foránea de empleado, la que viene de la tabla empleado. Entonces vamos a comenzar creando la tabla usuario. Como no estamos relacionando ahorita, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces acá vamos a crear la tabla usuarios. Vamos a decir acá create table TV usuarios, y aquí le ponemos ID usuario, int not null, primary key, auto increment. Después le ponemos usuario. Me está diciendo luego usuario, vamos a ponerle varchar, que sea el usuario como máximo puede tener como digamos unos 15 caracteres. Not null. Posteriormente tenemos la clave, que vamos a ponerle acá, por ejemplo, clave varchar. Igual vamos a dejar como 60, vamos a dejarle 60 caracteres, precisamente porque cuando nosotros encriptemos lo que es lo que es la clave ya no se, a pesar que digamos una clave puede ser corta, pero por medio de la encriptación la clave se va a hacer bien larga, pero precisamente es porque se ha encriptado, ¿verdad? Entonces vamos a dejarle un mínimo de 60 caracteres, ¿verdad? Bueno, un máximo de 60 caracteres. Dejamos ese por defecto. Vamos a poner ahora acá ID tipo usuario. Vamos a dejarlo de tipo entero también, entero de 1, digamos 1, not null, falta la coma acá, not null. Esta sería una llave foránea, vamos a ponerla aquí solamente para identificar, ¿verdad? Llave foránea, y luego tenemos el ID empleado, int. Así va a ser el ID del empleado. Recordémonos que debe de ser del mismo tipo y la misma longitud de la llave primaria. Recordémonos que este campo está en la tabla usuarios
y el ID empleado en la tabla usuario va a funcionar como llave foránea. Por lo tanto, el valor o el tipo de dato y la longitud que debe de tener este campo debe de ser exactamente igual al que tiene la tabla empleados en su llave primaria, que en este caso sería empleado solamente poniendo int, ¿verdad? Int, y aquí vamos a ponerle por ejemplo not null, ¿verdad? Y ahí eso sería todo. Este igual sería una llave foránea. Entonces aquí le ponemos llave foránea, creamos la tabla, ejecutamos, ahí está, y finalizamos con la creación de la tabla tipo usuario. Entonces ponemos acá create table, tv usuarios, tv usuarios, sería aquí id tipo usuario, que sería del mismo tipo, int 1, int 1, not null, primary key, auto, increment. Luego tenemos tipo usuario, que lo vamos a dejar de varchar de unos 15, por ejemplo, ¿verdad? De 15. Ahora, este tampoco no puede ir nulo. Ok, si ejecutamos, bueno, aquí dice que hay un error, dice que ya existe la tabla usuario. Perdón, aquí es tabla tipo usuario. Sí, aquí fue mi error, ahí está. Por eso es importante que leamos los mensajes. Ustedes podrían decir, ¿cuál es el error? Veamos lo que dice. Aquí dice, miren, en la parte donde dice mensaje, tabla de tipo usuario ya existe. Entonces, si ya existe, es porque el nombre que le estamos poniendo a nuestra tabla es un nombre que ya está ocupado. Entonces, por lo tanto, vamos a volver a seleccionar. Bueno, le cambiamos el nombre, vamos a volver a seleccionar y ejecutamos. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces ya tenemos toda nuestra base de datos, pero aún no la hemos relacionado. Lo que nosotros tenemos hasta el momento es esto, miren. Voy a generar el diagrama entidad relación y lo único que tenemos por el momento es esto. Se llama db empleados. Ahí está generando. Finish, ahí está, miren, tengo todas las tablas pero sin relacionar, precisamente es porque todavía no he creado las relaciones, todavía no he creado las llaves foráneas. Ya tengo los campos que van a funcionar como foráneos, sí, ya los tengo, pero todavía no he creado las relaciones. Entonces ahora voy a comenzar a hacer las relaciones. Voy a cerrar esto y ahora vamos a comenzar modificando cada una de las tablas donde van a estar las llaves foráneas. En este caso voy a comenzar con la tabla empleados. La tabla empleados tiene 3 llaves foráneas, tipo documento, estado civil y municipio. Entonces voy a comenzar modificando alter table y aquí voy a decir que voy a modificar la tabla de empleados. ¿Cómo se llama la tabla de empleados? Vamos a ver, se llama, aquí aparecen, miren, aquí aparecen, se llama TV empleados. Ahí está, TV empleados. Debemos de ponerle el mismo nombre, tal cual como está. TV empleados. Si a ustedes no les aparece esto de esta manera, si les aparece así, ¿verdad? Si les aparece de esta manera así, pues lo único que ustedes deben de hacer es presionar clic o dar clic sobre estas flechitas para contraer esas opciones, ¿verdad? Y queda solamente los esquemas o las bases de datos, y esta parte de acá la hacen un poquito más arriba para que puedan visualizar cada uno de los campos que tiene cada tabla. Alter table, le damos un nombre a la restricción. El nombre puede ser cualquiera, aquí yo le puedo poner papá, le puedo poner mamá, ¿verdad? Le puedo poner abuelito o como sea, ¿verdad? Yo en mi caso, para identificarlo, le voy a poner FK de foreign key y le voy a poner el campo que va a ser foráneo. En este caso vamos a ocupar tipo documento. Primero vamos a crear y entonces vamos a decir FK tipo documento, ¿verdad?
Como les repito, puede ser diferente el nombre, ¿verdad? Ahora acá vamos a decir add constraint fk tipo documento, decimos foreign key. Cuando decimos foreign key es qué campo es el que va a ser llave foránea en la tabla empleados, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué campo de la tabla TV empleados, cuál de todos estos campos vamos a convertir en una llave foránea? En este caso, como estamos trabajando con tipo documento, debemos de poner el nombre del campo tal cual como está aquí. En este caso se llama tipo-documento, que es este que está aquí, el que estamos seleccionando. Y luego, ¿a qué tabla se va a conectar este campo? Recordemos de que nosotros en Excel tenemos que la tabla TV empleados tenemos el tipo documento y la tabla tipo documento está aquí. Entonces la llave primaria de la tabla tipo documento se va a conectar con la llave foránea tipo documento que está en la tabla TV empleados, ¿verdad? Entonces lo vamos a decir acá, reference, ponemos la tabla de donde se va a conectar, o sea la tabla tipo documento, que en este caso se llama TV, o sea esta TV tipo, TV tipo documento, TV tipo documento, y entre paréntesis le vamos a poner el campo primario de la tabla tipo documento. En este caso sería ID tipo doc. Seleccionamos y ejecutamos. Ahí está, la llave foránea ya fue creada. O sea que ahora la única relación que yo tengo es de aquí hacia acá. Es la única relación que tengo. Ahora debo de hacer la relación de estado civil. O sea la relación desde aquí hacia acá, ¿verdad? Y hacemos exactamente lo mismo. Como la llave foránea se está ubicando siempre en la tabla empleados, debo de crear otra modificación. Alter table TV empleados, add foreign key, add constraint fk a estado civil. Tengamos cuidado de no poner los mismos nombres aquí, ¿ve? Porque no pueden haber dos restricciones con el mismo nombre. Foreign key, en este caso sería el otro campo que va a ser foráneo dentro de la tabla TV empleados. El otro campo foráneo va a ser ID estado civil. Entonces aquí ponemos ID estado civil, y aquí reference, que va a ser la tabla padre, que es de donde viene la llave primaria que se va a conectar al campo foráneo. En este caso sería desde la tabla estado civil. Entonces sería TV estado civil y el campo primario de esta tabla, que sería ID estado civil, que sería este. Ahí dice PK, ahí dice ID estado civil. Lo selecciono nuevamente y ejecutamos, y ahí está la segunda llave foránea creada. Ahora me dice de municipio con empleado, o sea de aquí para acá. Vamos a decir ahora alter table TV empleados, ¿verdad? Add constraint fk municipio foreign key, o sea el campo que va a funcionar como llave foránea, que en este caso va a ser de la tabla empleados ID municipio, reference, de dónde va a venir la llave primaria que va a unir la llave foránea con la llave primaria, o sea viene de la tabla básicamente municipio, es este TV municipio, y el campo primario de esta tabla, ¿verdad? De la tabla TV municipio sería ID municipio. Ahí está. Ejecutamos y ahí está. Muy bien. Cuando nosotros ya tengamos lo que es creada, ahorita solamente tenemos creadas las relaciones de la tabla empleado. Nos falta ahorita las relaciones de la tabla municipio con departamento, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar o crear la relación de la tabla municipio con departamento. Entonces decimos alter table TV municipio, ¿verdad? TV municipios, add constraint
fk departamento sería foreign key. ¿Qué campo sería aquí? ¿Qué campo de la tabla municipio va a unir al departamento y al municipio? Eso sería la pregunta. En este caso sería ID departamento. Entonces sería ID departamento. Y la llave primaria del departamento sería obviamente poner reference TV departamento y el campo primario de esa tabla, que en ese caso sería ID departamento. Seleccionamos y creamos. Ahí está. Ya tenemos esta relación, ya tenemos esta relación. Vamos a crear la relación también de contactos. Vamos a ver. Creo que esta tabla ni la he creado, creo yo. Ah, como no, ya está aquí. Entonces ya está acá. Luego vamos a decir que la tabla contactos va a tener una llave foránea de la tabla empleado. Entonces vamos a decir alter table TV contactos. Voy a modificar, recuerden, siempre se modifica la tabla a donde está contenida la llave foránea, no a donde está la primaria, es a donde está contenida la llave foránea. Add constraint y luego le ponemos fk contacto o fk empleado, pongamos empleado contacto, vamos a ponerle empleado contacto foreign key y en este caso sería ID empleado y acá sería reference TV empleados y la llave primaria de la tabla empleados, que en este caso sería ID empleado. Seleccionamos y ejecutamos. Ahí está. Ya tenemos esa relación. Fíjense bien, ¿para qué me sirve hacer el análisis en papel? En teoría, ¿verdad? Fíjense bien, yo no tengo que estar inventando a dónde voy a crear relaciones, sino que ya de una vez yo sé cuál, este va para acá, este es con este es con este, este es con este que está aquí es con este que está, este empleado es con este, ¿verdad? Con este. Entonces veamos la importancia de eso. Ahora nos faltan las relaciones de tablas, de la tabla usuario y la tabla tipo usuario, que en este caso sería, faltan las últimas dos llaves foráneas que están contenidas en la tabla usuario. Entonces vamos y decimos acá alter table TV usuarios add constraint fk. Vamos a hacer la relación primero que viene de tipo usuario con usuario, ¿verdad? fk tipo usuario foreign key. ¿Cuál campo va a funcionar como llave foránea en la tabla usuarios? Que en este caso sería ID tipo usuario. ID tipo usuario. Y acá sería reference la tabla de donde viene la llave primaria, que sería reference TV tipo usuarios. Y acá sería ID, la llave primaria, ¿verdad? ID tipo usuario. Este que está aquí es este que está aquí. Este que está aquí es el que está en la tabla usuarios, o sea, este, ¿verdad? Seleccionamos y ejecutamos. Ahí está. Y creamos la última, que sería alter table. Sería TV, por ejemplo, sería entre empleado y usuario. Entonces sería, vamos a modificar la tabla usuarios, add constraint fk sería empleado usuario, ¿verdad? Foreign key. El campo foráneo sería el ID empleado. Recordemos de que este ID empleado es el que está contenido en la tabla usuarios, o sea, este, ¿verdad? Y vamos a hacer referencia a la llave foránea de la tabla empleados, ¿verdad? A la llave primaria de la tabla empleados. Entonces decimos
tv empleados y la llave primaria, que en este caso sería id empleado. Este id empleado es este, y este que está aquí es este, ¿verdad? Ahí está. Seleccionamos y ejecutamos. Ahí está. Ahí tengo ya las restricciones. Ahora, si yo veo estas restricciones acá, yo veo que voy a generar mi diagrama entidad-relación. Aquí está. Diagrama entidad-relación, aquí está. Y aquí tengo ya mi base de datos relacionada. Ya está creada, miren. Entonces, vamos a ordenarlo un momento, rapidito acá. Vamos a ordenarlo solamente para que ahí está, miren. Ahí está. Aquí está. Vamos a arreglar esto. Ahí está. Bueno, ahí está. Miren. Ahí está, ¿ven? Un usuario. ¿Ve? Un tipo de usuario puede estar en muchos usuarios. Recuerden que esta especie de pata de gallo significa muchos, y decimos un tipo de usuario puede estar en muchos usuarios, pero uno o muchos usuarios solamente pueden ser de un tipo de usuario. Un usuario no puede ser administrador, y un usuario tampoco se puede decir que es, digamos, secretaria, digamos, ¿verdad? No puede ser de dos tipos a la misma vez, sino que solamente puede tener un tipo. Luego decimos de que un usuario, ¿verdad? La relación de uno a uno todavía no la hemos creado, así, pero ya la vamos a crear. Uno de que podemos decir de que ahorita, si yo lo dejo así nomás, yo puedo decir de que un empleado puede tener muchos usuarios, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. Un empleado puede tener muchos usuarios, pero muchos usuarios pueden, o mejor dicho, un empleado puede tener muchos usuarios, y muchos usuarios pueden pertenecer a un empleado, y eso no es así. Yo necesito de que un empleado sea un usuario y un usuario sea un empleado, ¿verdad? Solamente que tengan uno y uno. Luego decimos que un empleado puede tener muchos contactos, y muchos contactos pueden pertenecer a un empleado. Ahí estamos bien. Un empleado también, un tipo de documento puede ser utilizado por muchos empleados, y muchos empleados solamente se pueden registrar con un tipo de documento, ya sea DUI, cédula, lo que sea. Ahora tenemos también la tabla de empleados municipios, y yo digo acá, un departamento tiene muchos municipios, pero uno o muchos municipios solamente pueden pertenecer a un departamento, ¿verdad? Aparte de eso, estoy diciendo que un municipio puede contener muchos empleados, pero muchos empleados, uno o muchos empleados, solo pueden pertenecer a un municipio, ¿verdad? Porque nadie puede decir que vive, o como mejor dicho, que según el DUI, en el DUI no va a decir de que vive en mexicanos, digamos, y que a la misma vez vive en ¿qué? Allá en la Unión, ¿verdad? O sea, en un municipio de la Unión. No, sino que solamente tiene un municipio de nacimiento, ¿verdad? Vale, tenemos esa situación, ya tenemos esta parte, solamente vamos a crear las relaciones uno y uno en esta parte de acá. Entonces lo que vamos a hacer es que mejor dicho, a esta parte de acá de la tabla de usuarios, al usuario y a la tabla y al campo ID empleado vamos a dejarlos como únicos. Entonces en ese caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir alter table tv usuarios add constraint, como es unique yo lo voy a dejar u y vamos a ponerle u usuario, y aquí sería unique, y el campo que va a ser único, que en este caso sería usuario. Ahí está, ahí creamos la primera restricción, ahí está, ahora ya es único. Y luego creamos la otra, ¿verdad? Alter table tv usuarios add constraint u empleado, ¿verdad? U empleado. Recordemos que estamos modificando la tabla de usuarios. No estoy diciendo que el empleado es único, sino que estoy diciendo que el usuario asignado del empleado debe de ser único,
ese es el que estoy diciendo, ¿verdad? Unique, y aquí ponemos entre paréntesis ID empleado, ¿verdad? O sea que el ID del empleado en la tabla de usuarios no se puede repetir. Eso es lo que estoy diciendo. Ejecutamos y ahí está. Ahora, al parecer en el diagrama, si lo vuelvo a generar, ¿verdad? En el diagrama al parecer no hubo ningún cambio. Al parecer, ¿verdad? Al parecer en el diagrama no hubo ningún cambio. Pero si nosotros, al momento en el que trabajemos nuestra base de datos, cuando nosotros lo comencemos a trabajar, ya nos vamos a dar cuenta de que no, si los usuarios se repiten o el ID del empleado en la tabla de usuarios se repite, no va a dejar almacenar información, porque estamos diciendo que un empleado solamente puede tener un usuario, ¿verdad? Entonces vamos a ver dónde está. Aquí está, ¿verdad? Algo como les digo, al parecer no ha habido ningún cambio, ¿verdad? No ha habido ningún cambio, pero sí estamos diciendo de que un usuario solamente, hoy sí, puede tener solamente un empleado, puede pertenecer a un empleado, y que un empleado solamente puede tener un usuario, pero eso lo estamos haciendo por medio de las restricciones unique que tenemos aquí, ¿ve? Por medio de las restricciones unique. ¿Qué otros datos pueden ser únicos en la base de datos? Puede ser único, por ejemplo, ¿qué? Digamos, el tipo de usuario debe de ser único, porque no puedo tener dos tipos de usuarios que sean profesor. Pueden haber muchos profesores, pero no por el hecho de que pueden haber muchos profesores voy a crear un tipo de usuario por cada profesor, sino que este tipo de usuario me va a servir para catalogar a muchas personas, ¿verdad? Pero no es que por cada persona voy a crear un tipo de usuario. Entonces, para que eso no vaya a repetirse, puedo poner como unique también este. Entonces vamos a nuestro código y aquí le ponemos alter table. En este caso sería tb tipo usuario, tb tipo usuario, tb tipo usuarios es este. Vamos a decir add constraint digamos tipo usuario, ¿verdad? Tipo usuario, y aquí unique, y aquí ponemos ID, perdón, aquí sería tipo usuario, ahí ya no sería el ID, ahí sería lo que voy a guardar en letras, lo que debe de ser único, ¿verdad? Ahí está. Y ahora en este diagrama tengo que actualizarlo, porque ahorita así de primas a primeras en los tipos de usuario no me va a aparecer la restricción unique, ¿verdad? Entonces esta básicamente ha sido la creación de la base de datos, ¿verdad? Si no la tienen de esta manera, pues por favor les voy a pedir de que hagan la base de datos tal cual como está acá. Ya lo único que faltaría es prácticamente generar el diccionario de datos. El diccionario de datos, como bien pues ustedes ya lo pueden encontrar prácticamente en el nuevo documento que les he subido, solo voy a mostrar acá. Como ustedes ya lo pueden encontrar ahí, el diccionario de datos básicamente viene siendo como, bueno, imaginémonos el uso común de un diccionario, en donde nosotros buscamos el significado de algunas palabras. Entonces el diccionario de datos va a servir para saber cuál va a ser la función de un campo en una tabla. Por ejemplo, si yo pongo nombres, yo estoy diciendo que el campo nombre de la tabla empleado va a servir para almacenar el nombre del empleado, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. Es como nada más darle una indicación a la base de datos para qué va a servir ese programa. Ahora bien, el comentario que yo pongo, este es el que me va a servir para generar el diccionario de datos. ¿Cómo voy a generar el diccionario de datos? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a abrir el navegador de nuestra preferencia. Vamos a entrar lo que es a la parte de localhost. Vamos a iniciar acá en localhost. Vamos a entrar lo que es a la base de datos de empleados, que es la que hemos estado trabajando. Y acá en esta parte, cuando nosotros ya hayamos seleccionado lo que es la base de datos, aquí dice diccionario de datos. Cuando nosotros ya tengamos el diccionario de datos, va a aparecer un documento similar a este, en donde van a estar todas las tablas.
va a aparecer la tabla, en este caso contactos, y los índices de la tabla contacto. Es decir, cuando hablamos de índices nos estamos refiriendo a las llaves primarias y a las llaves foráneas. A eso nos estamos refiriendo. Entonces estamos diciendo de que de la tabla contactos, el ID contacto, la columna ID contacto, es la llave primaria con un tipo de dato de int 11. ¿Es nulo? No, ¿verdad? Entonces, y aquí está, ve, ID empleado, int 11, nulo, no. Y enlaces a, o sea, de la tabla empleados, ¿sí? De la tabla empleados viene a conectarse el ID empleado, ¿verdad? Que en este caso viene siendo el campo primario de la tabla empleados, ¿verdad? Ahora, pero ¿para qué entonces agrego los comentarios? Yo solamente agregué lo que es comentarios a una tabla y fue a la tabla empleados. Los comentarios que yo agregué, ustedes los pueden observar acá. Miren, ahí están. Entonces, el diccionario de datos a la persona que vaya a diseñar la base de datos le va a servir, porque al momento en el que nosotros diseñamos una base de datos, ya se van a dar cuenta ustedes de que cuando estén trabajando en un proyecto y entre tanto campo, entre tanta variable, entre tanta cosa que ustedes van a tener que estar viendo, en algún momento se les va a olvidar para qué es cada campo de cada tabla. En algún momento ustedes lo van a necesitar. Entonces es ahí donde nosotros recurrimos al diccionario de datos, para recordarnos para qué o cuál es la función de un determinado campo en la base de datos, ¿verdad? Entonces en este caso ya tenemos esto, bien. Y en el caso de las llaves foráneas, aquí tenemos hacia dónde se conectan, y aquí están los que son los índices, ¿ve? Aquí están, ¿verdad? Entonces esa es la parte del diccionario de datos. Ahora, esto se genera en un documento HTML, pero si ustedes lo quieren guardar así ya en un documento para que ustedes lo puedan utilizar, se van hasta el final del diccionario de datos. Aquí dice imprimir. En imprimir ustedes escogen la opción que dice guardar como PDF, ¿verdad? Aquí está, ¿ve? Guardar como PDF. Ustedes lo guardan, pues escogen una dirección, un directorio, y pues en este caso yo ya tengo acá en esta parte, aquí está, ¿ve? Vista impresión phpMyAdmin.pdf, que este es el diccionario de datos, y ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Este es el diccionario de datos que yo acabo de generar. Y pues este básicamente es como nosotros generamos el diccionario de datos. ¿Lo podemos hacer manual? Sí, lo podemos hacer manual, pero yo considero que si ya tenemos una herramienta que me permita generarlo, entonces hay que aprovechar los recursos, ¿verdad? Y entonces, y aquí están cada uno de los campos con sus respectivos, pues bueno, cada una de las tablas con sus respectivos campos. Entonces es así como nosotros creamos un diccionario de datos. Así que bien, esto ha sido por todo en este video. Espero pues lo hayan comprendido. Realicen la práctica, por favor, realicen la práctica. Y pues si ustedes tienen dudas, pues escriban en mi correo, y pues ahí vamos a tratar la manera de solventar esa situación. O si no, escriban a Teams, ¿verdad? Para que tengamos un medio de comunicación más directo. Así que muchas bendiciones a todos, y pues que Dios les bendiga. Buenas noches.